Ser podcast. Let's go. Esta que escuchan es la sintonía que anuncia que llega nuestro artesano para hablarnos de cómo el arte nos ayuda a vivir mejor, a ser mejores personas, más críticos con el mundo que nos rodea. Y hoy ha venido a hablarnos de cómo un simple dibujo puede inspirar a millones de personas a unirse contra las injusticias. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, contemos cuál es este dibujo tan poderoso. Es el gran símbolo de los palestinos. El gran símbolo de resistencia que les une, que les da confianza y un poco de calor en los tiempos duros, que son casi siempre. Normalmente conocemos todos los grandes símbolos palestinos, suelen ser pues, la bandera, sí. Conocemos la kefille, el pañuelo, sí. el pañuelo o el mapa palestino. Sí. Pero para los palestinos el gran símbolo es un dibujo, como tú has dicho. Este personaje se llama Handala, con H, Handala. Es un personaje, el protagonista de unas tiras cómicas por decir algo, que aparecieron en la prensa desde el 69 hasta el 87, en la prensa palestina y del entorno árabe. Todo el mundo, casi prácticamente todas las familias palestinas, tienen en el comedor, en algún lugar de la casa, enmarcado o un dibujo hecho por los niños. Lo conoce todo el mundo. Todos los palestinos conocen este símbolo. Es el gran símbolo que fuera de Palestina no lo conocemos prácticamente nadie. Pero esto es lo que más les une en su lucha y en su resistencia. Vamos con ello porque en todas las viñetas, en todos los grafitis, porque se puede ver recortado en las manifestaciones, se puede ver pintado en las paredes, el niño siempre está igual, que es de espaldas, no se ve la cara del niño, y con las manos cruzadas por detrás, con esa actitud del que pasea. Sí, esto es muy importante porque Naji Al-Ali, que es el creador de estas viñetas, lo usa como su firma. Él dibuja la viñeta. Pase lo que pase en la viñeta, la firma casi siempre es el niño. Handala mirando lo que está ocurriendo. Y esa es la clave. No le vemos la cara, está así, esa postura así como la cabeza agacha, meditando, observando y viendo lo que está pasando. Y por lo tanto, empatizas más con él. Porque nos está diciendo, mira lo que pasa. O sea, tiene nuestra misma perspectiva. Claro, es exactamente como nosotros, pero en pequeñito. Pero claro, este es un personaje que no se dirige al mundo, se dirige al público palestino. Y por lo tanto les está diciendo, mira lo que tienes delante de tus ojos, en esta viñeta y en la calle, en tu día a día. Te obliga a mirar para que sepas lo que está pasando y levantar la conciencia. Y luego es muy curioso porque es miserable, es un personaje muy, muy pobre. Lo vemos en el gran símbolo de Naji Al-Ali, que es un parche, un remiendo que tiene en la ropa. Es el símbolo de pobreza. Va descalzo, es un niño de unos 11 años, totalmente miserable, con el pelo pincho, que también es muy simbólico, es como un erizo que usa lo poco que tiene, el pelo pincho, para defenderse de los ataques y de la injusticia. Esta pobreza es lo que hace que los palestinos le cojan tanto cariño. Claro, porque es curioso, ¿no? Que para ser un héroe nacional y que tenga el cariño de todos los palestinos es un personaje muy poco heroico. Claro, tú te imaginas a cualquier ídolo no es un nacional. Superhéroe. El ídolo nacional, Marianne, en Francia, es heroica. Sí. Este es un niño pobre, miserable y sin futuro. Por eso lo quieren tanto los palestinos probablemente, porque es como ellos. Ellos, todos los palestinos, viven en esa misma situación. Es un pueblo empobrecido que, en mayor o menor medida, sufre el empobrecimiento y el no tener ningún futuro, igual que este niño. Por lo tanto, se sienten identificados con lo que le está pasando. El nombre es también muy, muy curioso porque Handal, en árabe, en el árabe que se habla en Oriente Próximo, es una planta que da un fruto muy, muy amargo y que resiste cualquier tipo de sequía y condición, aunque no llueva, aunque la arranques, las raíces son tan profundas en el suelo, bajo tierra, que siempre vuelve a salir. Es una planta fea, como Handala, pero que lo aguanta todo, amarga, pero que está
pase lo que pase. ¿Y quién es el creador de Handala? ¿Cómo se le ocurrió un personaje así? Sí, Handala es simbólico y muy bonito, y muy reconfortante para el público palestino. La historia de su creador, Naji al-Ali, es increíble, porque él es un refugiado palestino. Él nació en el 36, en un pueblo cerca de Galilea, en Palestina. Cuando tenía 11 años llega el 48, la fundación del Estado de Israel. Sí. Básicamente, ¿qué pasa? Que unos señores sionistas judíos deciden que Palestina es suya, entonces invaden, entran en su pueblo, echan a todo el mundo y lo destruyen. Entran las apisonadoras y es lo que hacen en más de 400 localidades de toda Palestina. Es decir, borran del mapa el pueblo. El pueblo ya no existe. Ya no existe. El pueblo donde él vivió sus 11 primeros años de vida desapareció porque, claro, lo tiran, lo dejan en escombros de forma que nadie puede volver a reconstruirlo y se olvida la memoria de ese lugar. Y él, bueno, esto pasa en el 85% del territorio palestino, que es ocupado, el 80% de la población se va. Naji al-Ali acaba en un campo de refugiados en Líbano. Uh-huh. Y allí llega con 11 años, que es exactamente la edad que tiene el personaje, Handala. Handala es él mismo cuando llega. Es un personaje que nunca crece porque él se quedó ahí a los 11 años. Cuando tuvo que salir de su pueblo y ir a un campo de refugiados. Y se quedó sin nada en el campo de refugiados. ¿Y cómo empieza su carrera como dibujante, siendo un niño refugiado? Pues lógicamente no va a la escuela, porque en un campo de refugiados en los años 40. Lo único que puede hacer es pintar con carbón en las paredes del campo de concentración, el campo de refugiados, perdón. Y ahí empieza a llamar la atención. La gente empieza a hablar, fíjate, ¿quién es este niño? ¿Qué hace? Llama la atención de un director de un periódico, al final le van ofreciendo trabajillos y acaba creando en el 69 este personaje, que es lo que lo lanza al estrellato. Y la clave de sus viñetas, lo vas a ver casi siempre, son los parches. Los personajes, el parche de la ropa, ¿eh? El parche que es desde que está cosido, para que todo el mundo sepa, de lo que se ponía antes en los codos o cuando se rompía un trozo de la chaqueta. Esa especie con las puntadas del hilo. Los remiendos. Los remiendos. Es el símbolo de la pobreza. Los palestinos, en las viñetas de este hombre, están llenos de parches que simbolizan la pobreza, y esa es la clave de lo que él nos está contando. Él no hace viñetas echando de menos el pueblo, haciendo una especie de llamada a la patria. Él lo que dice es: nos han empobrecido porque nos han quitado las tierras. Sus padres eran agricultores. Uh-huh. Le roban las tierras, se van a un campo de refugiados, no tienen ninguna forma de vivir. Por lo tanto, los palestinos no tienen ningún futuro, ninguna opción. Por eso están siempre cubiertos de parches que se convierten prácticamente en cicatrices en su alma. Esos parches se transforman en violencia. Y esto es lo que él denuncia. Fíjate en esta viñeta que te he traído aquí, uh-huh, que es un hombre gordo que suele simbolizar a un político corrupto. Sí, el poder. Sí, entra en un campo de refugiados y tiene que salir corriendo porque le tiran, en vez de piedras, los parches. Esos parches remiendos. Sí. Es decir, la pobreza se convierte en violencia. Y aquí lo tenemos, en esta otra viñeta que vemos aquí, en la que hay que leerlo al revés, sí, porque los árabes escriben de derecha a izquierda. Por lo tanto, primero tenemos a un palestino con un parche pobre, que hay una bomba israelí que lo hace mucho más pobre. Tiene más parches ya en la ropa. Tiene tantos parches en la ropa que acaban transformándose esos parches en esa vestimenta de camuflaje. Y con un fusil en la mano. Coge las armas y entonces llega la violencia. La pobreza es lo que engendra violencia. Y hay aquí otro que me llama mucho la atención, una mujer en la camilla que acaba de parir y el recién nacido es un bebé bomba. Es uno de mis favoritos, cualquiera que lo esté escuchando. Para que la gente se haga una idea, él lleva la mecha, ¿no? O sea, lo que sale del ombligo, en lugar del cordón umbilical, es la mecha. Exacto. Es una mujer tumbada en la camilla, uh-huh, llena de parches. Llena de parches la bata, porque es una mujer palestina pobre. Y una mujer palestina pobre que da a luz un bebé palestino pobre. Y esos parches en el bebé ya se han transformado en el traje de camuflaje, y el cordón umbilical, como decías, se ha transformado en una mecha de una bomba. Es decir, es la pobreza lo que engendra violencia. Esta es la clave del mensaje que siempre repite Naji al-Ali en sus viñetas. Él nos dice:
Es la estrategia de Israel. Sí. Nos bloquean, nos empobrecen, no tenemos tierra, no tenemos ninguna posibilidad de subsistir y de salir adelante. Y eso hace que al final alguien, tarde o temprano, Si nos radicalizamos. se radicaliza, recurre a la violencia. Y justo en ese momento ya está justificado arrasar con todo. Ese es el gran mensaje que refleja en una viñeta, cualquiera que no lo esté Pero viendo. esta es impresionante, ¿eh? Sí, que ponga en el canal de Sí, YouTube sí, y sí. que lo vea porque resume perfectamente la estrategia de pobreza, violencia, represión. Y hay, en estas otras viñetas que me has traído, dibuja muchas llaves también. Las llaves son otro símbolo muy querido de los palestinos. Veréis muchas veces en manifestaciones, en pancartas, llaves. Son las llaves que las familias palestinas se llevaron cuando les quitaron su casa. Con la esperanza, ellos creían, en el 48 y luego en Que oleadas... podrían volver en algún momento. Sí, siempre pensaban, esto no durará mucho, tarde o temprano es imposible que el mundo permita esto. Entonces se llevaban las llaves de casa y hoy, generaciones después, muchos años después, siguen manteniendo las llaves de esas casas como recuerdo del lugar al que no van a poder volver porque generalmente esas casas ya no existen. Y es muy curioso, él dibuja siempre esas llaves como el recuerdo. Sí. Mujeres que lloran, sus lágrimas se convierten en mirillas por donde entrará la llave para abrir la puerta de su casa. Y esto es muy curioso porque aquí en España sabemos muy bien, en Toledo, por ejemplo, hace 500 años, cuando expulsaron a los judíos, las familias también se llevaron las llaves, porque creían que, bueno, cuando volvieran, nunca volvieron, pero se llevaran las llaves de su casa. Y hoy, 500 años después, muchas generaciones después, muchas familias judías Mantienen las llaves. mantienen las llaves como símbolo de lo que nos quitaron. Qué curioso que hoy sean los palestinos los que tienen exactamente el mismo símbolo. Y luego también usa otro símbolo. Handala siempre está de testigo en todas estas Sí. viñetas, le puedes Es que ver. iba a decir, en todas las viñetas se ve al niño, se ve a Handala, sí, que es como la firma, observando. Lo mismo que vemos nosotros, lo está mirando él. Diciéndole a los palestinos, mira esto, mira lo que tienes delante, no te calles. Hay muchas referencias al cristianismo. Otra idea que él quería divulgar es que nos hacen creer que el conflicto en Oriente Próximo es un conflicto entre árabes y judíos. Pero los palestinos, antes del 48, era una sociedad formada por mayoría árabe, pero también había judíos y había cristianos. Sí. Y hay muchas referencias a Cristo, cruces, Cristo con la llave, crucificado, pero con la llave de la casa que le quitaron, recordando Belén, para decirnos que esa es una sociedad multicultural, que no es una guerra de árabes radicales y terroristas contra judíos, sino que es un terreno en el que vivían apaciblemente y en el que ya no se puede vivir. Y yo imagino que Naya Lali, al ser creador de un símbolo palestino con una potencia, con una fuerza como esto, como Handala, se verá un héroe en el mundo árabe, Pues no. ¿no? Es un héroe para la gente de a pie, para la población corriente, los pobres, que son como Handala, Ujú. niños pobres toda la vida. Pero para las élites palestinas y para los estados árabes fue muy peligroso, porque claro, él denunciaba, él Porque es podría haber- incómodo. Claro, él podría, y es lo que más me gusta de este hombre, era muy famoso, podría haber vivido en Kuwait, protegido tranquilamente, criticando a los israelíes, perfecto. Pero se dedicó a criticar también a las élites de su país y de los países árabes, porque ellos son los que al no ponerse de acuerdo también se aprovechan con la corrupción y con no ponerse de acuerdo se aprovechan de él. Y se metió en muchísimos problemas. Fíjate en estas viñetas. Cuando veas un hombre gordo en sus viñetas, Ujú. muy, muy gordo y casi monstruoso, esos son palestinos ricos, políticos palestinos corruptos o árabes de los países del entorno de Palestina. Y si te fijas, pues aquí tenemos, se están repartiendo un trozo de sandía entre un palestino pobre y un palestino rico. El rico se come lo bueno, lo Y el jugoso. pobre se está comiendo la corteza. Tenemos aquí, por ejemplo, Mm. otra viñeta magnífica. En el ring de boxeo arriba está el Estado judío esperando al contrincante y todos los países árabes y todos los Se políticos están palestinos pegando fuera del ring. abajo, matándose entre ellos y nadie sube. Ujú. Estas críticas le costaron muchos problemas. ¿Fue perseguido? Fue ¿Por perseguido, estas críticas? se tuvo que ir a Kuwait. Él quiso volver para estar en el terreno, en Líbano, pero por problemas con las autoridades palestinas se tuvo que ir y finalmente se tuvo que exiliar en Londres. En Londres llegó en el 85, casi
ni 2 años después, trabajaba en un periódico árabe internacional, un hombre le esperó a la entrada en Londres del periódico, le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. 30 años después, más de 30 años después, todavía no se sabe quién fue. Pero las sospechas de Scotland Yard son que no fueron los judíos, no fue Israel. Se teme que fue alguien del entorno de la OLP, alguien del entorno palestino, de algún país árabe, porque era muy incómodo. Porque claro, él te está contando lo que hacen sus políticos de una forma que cualquiera lo puede entender. ¿Esto lo convierte en más popular o más querido todavía la figura de Handala? Eso lo catapulta. Si ya era famoso, con esto lo es muchísimo más. Y por eso hoy es el gran símbolo para los palestinos. Para ellos significa estar unidos en torno a algo, que su sufrimiento, su vida lamentable, tenga un sentido, porque ese niño se siente igual que ellos. Y esta viñeta que te he traído es el perfecto resumen. Handala casi nunca hace nada, siempre está con los brazos cruzados por detrás. Sí. En esta viñeta le pone una maceta a este preso. A un preso, al lado de las rejas. Asomado a la ventana con las rejas. Esa maceta tiene una flor y la flor crece con tanta fuerza que destruye las rejas y permite al palestino salir. Es un resumen de que Handala y lo que él quería hacer era dar esperanza al pueblo palestino, que no tiene ninguna, pero que por lo menos con este tipo de dibujos, con este tipo de arte, pueden tener algo reconfortarte en lo que apoyarse. Un historión, como siempre, búsquenlo, Handala, que verán estas viñetas que son maravillosas. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.